Buenos días con todos. Mi nombre es Wendy Ajalcriña, soy integrante del grupo de investigación de la Universidad UPC. Hemos realizado un trabajo de investigación con la finalidad de ver, si es factible que los empresarios de rubro restaurante continúen con sus negocios, cambien de rubro o cierren, ¿no? Eh, Nuestro trabajo de investigación consiste en identificar que el rubro de restaurantes ha sido uno de los más golpeados económicamente, siendo uno de los sectores más representativos del país y del mundo. Eh, Hemos elegido este rubro con la finalidad de investigar mediante encuestas, recopilación de información o casos estratégicos, ya sean reales, con la finalidad de brindar opciones a los empresarios de mantener sus negocios vigentes. Los integrantes de este grupo son, William Carvajal, Kelly Alexandra Salas Paredes, Alexander Takaya, Cristian Terrones, Merly Vergara y quien le habla. Hemos realizado un trabajo de investigación, continúa, que consiste, el título de nuestro trabajo de investigación es En tiempos de crisis, salvando MIPES. Nuestro tema que hemos delimitado son 3 consecuencias de las MIPES en el sector restaurantes en Lima metropolitana durante el periodo de marzo a julio del año 2020, del año actual. Nuestro aspecto puntual son las 3 consecuencias en las MIPES dedicadas a rubro de restaurante, que son cierre de los negocios, cambio de rubro y desempleabilidad. Nuestro espacio que hemos elegido es Lima Metropolitana, en el tiempo de marzo a julio del 2020. ¿Continúa? Siguiente. ¿Qué tal? Buenos días. Respecto a lo que estaba comentando mi compañera Wendy, mi nombre es Alexander Takata. Hemos podido identificar los 3 aspectos cruciales en los cuales se han determinado las consecuencias en este sector muy golpeado y abanderado de nuestro país. Finalmente, hemos podido incluir que más de 37.000 trabajadores de hoteles y restaurantes perdieron sus empleos durante la cuarentena. Hemos identificado que el COVID-19, a raíz de esto y como una consecuencia colateral, ha tenido que cerrar miles de restaurantes. Y también, por ende, también otra consecuencia ha sido el cambio de giro de rubro de restaurantes debido a la pandemia. Ahora, a cada uno lo voy a entrar un poquito más a detalle. Finalmente, una de las consecuencias se ha dado en el ámbito laboral, es que número uno, no estaba muy bien regulado el tema de la contratación de personal. Quiere decir que estos trabajadores no contaban con un régimen laboral, con un régimen laboral estable. Después, finalmente, esto lo que atribuye es que ellos estén desprotegidos ante esta norma, ante esta situación, y lo que hace es el empresario, al no tener un ingreso, y esto ser efectivamente la mano de obra o el recurso principal para la actividad, y como esta ya no hay, estos se quedan sin trabajo. Y es por ello que ha sido un duro golpe a la economía de miles de trabajadores. El punto número 2, respecto a los cierres de restaurantes, va de la mano a que al no tener ingresos, finalmente las personas no han podido poder sustentar ni poder pagar estos tipos de alquileres, porque hay muchos de los pequeños o medianos empresarios, estos locales no eran propios, sino eran alquilados, y al no tener ingresos, ellos no tenían cómo cubrir estos costos fijos, y una de las alternativas era por cerrar. Otros que sí tenían un tema de negociación con los locatarios, finalmente mantuvieron, pero el protocolo
que es para poder seguir atendiendo este tipo de servicio. La inversión era muy fuerte al nivel en donde se encontraban. Es por eso que ya o no tenían para pagar el costo fijo de alquileres o no tenían para invertir y tener mercadería o invertir en este nuevo protocolo que se está dando en la nueva normalidad, que es para un tema de salubridad y seguridad en este tipo de servicios. Y finalmente, porque había foro menor y todo eso, que más adelante lo vamos a entrar a ver más a detalle. Respecto al cambio de giro de restaurantes, se vio y se identificó que hubo un trabajo organizado con el gobierno y las municipalidades con el fin de poder dar facilidades. Sabemos que las municipalidades determinaban y entregaban ciertas licencias de funcionamiento para ciertos rubros. Entonces este sector fue muy golpeado y fue muy cambiante. Y para mantener y como ayuda de manotazos agados, que se puede decir, evidentemente se habilitó y se ayudó a estos emprendedores a poder hacer el cambio de giro del negocio para poder subsistir y poder seguir generando recursos en estos tiempos de crisis. A continuación, mi compañera Merle. Buenas noches con todos. Yo voy a hablar sobre el tema de la metodología cualitativa, pero lo voy a explicar a través de este mapa conceptual. El impacto de la pandemia sobre el sector gastronómico, como mi compañero Alexander mencionó, nosotros identificamos 3 consecuencias, ¿no? Que fueron cierre de restaurantes, amplitud de las cuarentenas y reducción del personal. El cierre de los restaurantes trajo como consecuencia pérdidas monetarias, mermas, porque sabemos que el anuncio del gobierno fue un día domingo y el día siguiente se tuvo que prácticamente obedecer lo que indicó, ¿no? Y no le dio tiempo a los empresarios como para poder, no sé, vender los alimentos que refrigeraban y ciertas cosas, y lo que es despido del personal, ¿no? Al verse afectado porque la cuarentena se fue ampliando, tuvieron que ir despidiendo personal. Ahora con la reactivación que se dio en julio, según el protocolo que establece el MINSA, es el 50% del aforo y también el 50% en cuanto a atención, ¿no? Y eso ha ocasionado también el despido del personal. Amplitud de la cuarentena, como ya lo mencioné, al ampliarse la cuarentena, esto afectaba mucho a los empresarios porque no se iba activando, no se iban aperturando los restaurantes, los cuales generaban mayores pérdidas, el aforo reducido, menor ingreso a los locales, pocos comensales, también pocos acuden a los restaurantes por temor a algún contagio. También reinventarse en ese tema de reinventarse es, si habían empresarios que tenían liquidez, podían cambiar de rubro, ¿no? Como algunos lo han hecho, cumplir las medidas sanitarias, de acuerdo a los protocolos del MINSA, que exige cumplir con distintas medidas sanitarias para poder aperturar sus negocios, ¿no?
Sí, claro, como decía mi compañera Merly, ahora vamos a pasar al punto número, el modo, ¿me escuchan, chicos? Sí, perfecto. Sí, continúa. Vamos a pasar a los métodos científicos. Correcto. Bueno, dentro de los métodos científicos, tenemos tres. Los que vamos a aplicar en este momento son el método cuantitativo, el método mixto, continuando con la explicación de mi compañera Merly. Para cada uno de estos métodos se han escogido distintos artículos científicos basados en la economía actual y sobre todo enfocados en el sector gastronómico, que es en el que se enfoca nuestro trabajo. Para el método cuantitativo hemos cogido un informe elaborado por Agencias F para el diario Gestión y que se titula La capital gastronómica de América Latina reabrió restaurantes pero siguen cuidados intensivos. Básicamente lo que indica es que a pesar de la apertura permitida por el gobierno de los restaurantes, el sector gastronómico no se ha podido recuperar totalmente, en primer lugar debido a que el, el aforo permitido es del 50% y en algunos casos menor. Segundo lugar, que la gente no tiene la confianza de acercarse físicamente a los locales y prefiere en algunos casos pedir delivery o en otros casos no consumir, sino consumir comida casera. Otro de los factores que está afectando también bastante a este sector es que uno de los grandes ingresos que ellos tenían era el turismo extranjero. Esto se ha visto totalmente reducido debido a que los vuelos internacionales están hasta el momento bloqueados y por el momento se estima que se aperturen a mediados del mes de octubre. Bueno, dentro de las conclusiones de este informe, que es cualitativo, por lo que tiene que ser numérico, se destacan lo siguiente: la atención del servicio de domicilio por parte de los restaurantes solo significa un 10 al 15% de sus ventas. Según un informe del INAI, en Lima alrededor de 24.270 restaurantes han cerrado, que es un 30% del total de los restaurantes que existían al inicio del año. Y bueno, de manera presencial los restaurantes solo tienen permitido el aforo del 40% de su capacidad total y eso se ve reflejado obviamente en las ventas, ¿no? Que se han reducido a un 50 o 55%. En el método científico mixto, lo que se busca es justamente un informe que junte estas dos metodologías, la cualitativa y cuantitativa. Para este caso hemos escogido un informe elaborado por el Instituto Peruano de Economía que se enfoca en la economía a nivel nacional y en algunos tramos muestra cómo esto ha ido afectando al sector gastronómico. El título de este informe es Análisis del impacto económico del COVID-19 en Perú. Básicamente lo que nos da a entender es que no solo el sector gastronómico, sino también todo lo que arrastra este sector, como es la compra de materiales para la cocina, los mismos bienes para la cocina como en el gran mercado mayorista, se han visto reducidos a partir de la segunda semana de la pandemia. Según la plataforma Mesa 24/7, el sector ya habría perdido, en todo este tiempo, ha perdido más dinero de lo que ha producido en los primeros 3 meses, incluso el doble, sobre todo porque muchos restaurantes han decidido seguir pagando su personal y han tenido que asumir costos fijos como lo que son el alquiler. Como se verá más adelante, el alquiler ha sido uno de los factores más perjudiciales para este sector, ya que en su mayoría los restaurantes no cuentan con locales propios y tienen que pagar a arrendatarios que no han brindado facilidades ni el gobierno no ha podido ayudar a los restaurantes en este aspecto. En las conclusiones que hemos encontrado de este informe, básicamente son que se requiere que diferentes sectores propongan medidas para la reanudación de actividades y puedan adaptarse, pero siempre con ayuda del Estado, ya que sin estas se ve muy poco probable la reactivación en el corto plazo. La aparición de la mayoría de actividades económicas genera un alto impacto negativo en la economía peruana
y el principal factor de la pérdida de ingresos de los restaurantes se debe al miedo de las personas a consumir en los locales debido a la enfermedad. Bueno, ahora mi compañera Kelly continuará con la exposición. Buenos días, voy a hablar sobre las entrevistas personales y el focus group. Se formularon preguntas abiertas con el fin de conocer la opinión de personas que tienen experiencia en el rubro gastronómico, como empresarios de los distritos de Santa Anita y Chorrillos. Ambos nos comentaban que al enterarse de la cuarentena se preocuparon por las obligaciones que tenían y conociendo que ya no generarían ingresos y bueno, adicionando que sus locales eran alquilados por la coyuntura decidieron negociar el pago de alquiler, ya que permanecía la incertidumbre de la situación sin poder trabajar. En ambos casos los arrendadores no fueron empáticos y ese fue uno de los principales problemas que tuvieron. Una de las opciones por las que optaron fue la de realizar la prestación del servicio a través del delivery y operar a todos los distritos. Y bueno, ahora utilizan las redes como medio de marketing y comunicación para llegar al consumidor final. Si la coyuntura mejora, el que perdió el local se mantendrá únicamente con el delivery, dado que mantendría un ahorro en los costos fijos, y por el contrario, la otra empresaria, si regresaría a atender en salón para maximizar sus atenciones sin dejar de lado los deliveries. Consideran que los motivos de reducción del personal es que la naturaleza de la función no les permite trabajar en esta nueva realidad. Consideran que las autoridades no prestaron el asesoramiento ni las facilidades para aplicar los préstamos de Reactiva Perú, ya que no permitía que estos se aplicaran si eran personas naturales con negocios. Deberían estar totalmente limpios en el sector financiero, pedían mucha información de la empresa, y lamentablemente se tiene que despedir a las personas que no cumplen funciones. Finalmente deja sin trabajo a una familia para mantener como trabajo a otras. Si se mantiene a todos, es muy probable que en algún determinado tiempo todos se queden sin trabajo. En el focus group se realizaron 15 preguntas a un grupo de 8 personas. Luego de haber analizado las respuestas, se llegó a la conclusión de que hasta el momento muchas personas están tomando el servicio del delivery. Por temas de contagio, prefieren quedarse en casa y no consumir un servicio presencial en un restaurante. Asimismo, se piensa que el adquirir productos a través del servicio delivery ayudaría a la activación de muchas empresas en este rubro. Siguiente. Buenos días. Atrás, por favor, Alex. Uno más. Bueno, básicamente aquí usamos el software que es el MaxQuada, que nos permite, digamos, seguir una secuencia, ¿no? Tanto para la entrevista y como la entrevista a profundidad para el focus group. En este caso, hemos tenido conclusiones para complementar un poco el punto anterior. Hemos visto que el plan Reactiva Perú beneficia a las empresas más grandes que piden muchos más documentos y historial crediticio. También podemos ver que debido a la incertidumbre fue necesario el despido de personal para continuar con el negocio, ¿no? El uso de delivery es una opción viable para seguir con el negocio, inclusive por pandemia, ¿no? La modalidad de trabajo ha cambiado como se adentra las ventas por delivery, se debe dominar las redes sociales y no optar por un lugar físico. También podemos ver que muchos de los restaurantes se han visto en la penosa decisión de abandonar sus locales, ¿no? Debido a la ausencia de una ley reguladora para los alquileres, la opción en tiempos de algún desastre, ¿no? La pandemia y sobre todo la cuarentena afectó gravemente este sector gastronómico por la gran incertidumbre y contagio masivo. Siguiente. Bueno, también utilizamos como comenté, el MaxQuada para el focus group y tenemos como conclusiones que están de acuerdo con que las personas o los entrevistados en el focus group estaban de acuerdo con el despido del personal. Sin embargo, esto suponía ser responsable por parte de las empresas, ¿no? Ya que muchos de estos no respetaban los derechos de sus trabajadores. Otro punto también que se dio, el rubro de restaurantes ha sido muy golpeado por el inicio de la cuarentena. Por ello, muchos locales han tenido que cerrar al no poder superar las grandes pérdidas, como son los costos fijos y la merma, ¿no? Actualmente las personas solicitan el servicio de delivery y muchos restaurantes se han visto perjudicados debido a que no tienen la estructura ni la capacidad financiera para poder entrar en este tipo de negocio, ¿no? O de forma de vender sus productos.
Los restaurantes han sufrido grandes cambios, muchos cerraron y tuvieron que verse en la obligación de cambiar de rubro. Muchos se convirtieron en bodegas o tiendas de abarrote. También vimos que las personas creen que las medidas sanitarias establecidas por el gobierno no han sido suficientes, ¿no? Ya que muchos empleados o empleadores, por la necesidad de trabajar, incumplen estas medidas. Ahora, como conclusiones finales, va a indicar nuestra compañera Merly. De acuerdo a todo el informe que hemos realizado y los análisis, y de acuerdo a la metodología cualitativa y cuantitativa, hemos podido concluir de que hemos hecho la entrevista a 51 personas, ¿no? Y entre dueños, pequeños empresarios y también trabajadores y clientes. Y hemos podido determinar que hemos podido determinar que nuestra consecuencia impacta más que todo en la... Quien va a poder decir las conclusiones generales es nuestra compañera Wendy Ajalcriña. Por favor. Bueno, continuando y finalizando esta investigación, hemos identificado que muchos restaurantes tuvieron que cerrar despidiendo a su personal. Asimismo, algunos que tenían rentabilidad fueron los que pudieron cambiar de rubro de acuerdo a la situación o el momento, ¿no? Además, también hemos identificado que gran parte de este rubro es informal, por tanto, no obtuvieron la ayuda de la iniciativa Reactiva Perú. Y para resaltar, y lo más importante, solo los que tuvieron liquidez fueron los que pudieron cambiar de rubro momentáneamente con las facilidades y ayuda de las municipalidades. Y lamentablemente otros restaurantes tuvieron que cerrar. Y bueno, y los que pudieron abrir, obviamente y siempre tienen que seguir los protocolos mencionados por el gobierno. Asimismo, toda la investigación que se ha realizado mediante encuestas, focus group, se ha identificado que muchos clientes optarían por el consumo mediante delivery, mediante el servicio delivery. Y sí, estarían confiando nuevamente en los protocolos establecidos por el gobierno para cada restaurante. Es decir, ¿no? Que ellos sí estarían utilizando el servicio delivery y así facilitando, ¿no? Para cada uno de ellos. Y de una u otra manera es una ayuda que mantengan el rubro restaurante, ¿no? Bueno, eso sería todo. Muchísimas gracias. No te escucho. ¿Me escuchan?